Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Cuando hace 6 años iniciamos este programa, obviamente la situación era otra, no solo la coyuntura, sino el proyecto país era muy distinto al proyecto país que vino después del 2015. En ese momento pensamos el programa como una posibilidad de que el movimiento obrero, los distintos sectores del movimiento obrero, pudieran plantear en público y hacia ustedes que nos están viendo, cuáles eran las propuestas que podíamos tener más allá de lo reivindicativo. O sea, nosotros como dirigentes sindicales peleamos el salario, peleamos las condiciones de trabajo, generamos beneficios de carácter social para nuestros representados, pero ahí se termina la misión del sindicalismo. Entendíamos que no descubrimos nada con esto, y no solamente tenía que ser la defensa de la corporación, sino que tenía que ser la contribución del movimiento obrero organizado para un modelo de país distinto. Y la contribución partía del conocimiento de lo fáctico y de lo no tan fáctico, también de la sistematización del conocimiento, porque también hay compañeros que se dedican a sistematizar el conocimiento en cada una de las áreas que nosotros estamos representando, ya sea en mi caso, el caso de las telecomunicaciones, pero también la energía, pero también el petróleo, pero también el transporte. Y qué mejor que aquel trabajador que está en el lugar de trabajo para poder decir esto, en cambio de hacerlo de esta manera, se puede hacer de esta otra. Va a resultar mejor, va a resultar más eficiente, pero sobre todo va a resultar mejor para aquel que se ve beneficiado con el producto de nuestro trabajo. Y cuando digo trabajo, digo mercancía, y si digo mercancía puedo hablar de una automotriz o puedo hablar de un servicio que es hacia al conjunto de la comunidad. Esta fue la idea inicial del programa. Bueno, después la cosa se puso más complicada. Y digo se puso más complicada porque el movimiento obrero en su conjunto tuvo que pasar a la resistencia, no a plantear qué modelo de país quería y qué modelo de gestión quería para cada uno de los sectores que estaba representando, sino pasar a la resistencia a un modelo económico de acumulación para unos pocos, de exclusión de la mayoría, y entonces no es lo mismo defenderse permanentemente que poder elaborar propuestas de cara a lo que va a venir, a una estrategia de país. Y el programa pasó a tener esa tendencia, decir, estamos defendiéndonos, y hoy todavía seguimos defendiéndonos, porque el tema no está terminado. Y tenemos que defendernos, pero también pensar en lo que viene. Pensar en lo que viene significa, como dirigentes sindicales, vamos a estar oscilando entre la defensa de los intereses directos de nuestros representados, y no quiero decir gobernabilidad, porque la verdad que esta es una palabra que es horrible, así digo, no porque esté mal, sino porque suena como que hay que subordinar las cosas de lo que más necesitan a un funcionamiento de un determinado gobierno. Pero sí vamos a tener que ver de qué forma no renunciamos de ninguna manera a la misión que tenemos en relación a nuestros representados y a poder generar una sustentabilidad de un modelo político, social, económico que es contrario a que estamos viviendo hoy. Cuando digo contrario en todo sentido.
Y en esa disyuntiva vamos a estar los próximos meses, diciendo además que la elección no está ganada, que la elección hay que ganarla, hay que tratar de ganar todo el país y hay que ganar la capital también, porque es una pieza clave para el desarrollo político, social y económico del país. Y ya que estamos en estos temas, viene la columna de Mariana, que hoy nos tiene preparado un tema importante, ¿no, Mariana? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un tema importante y muy de actualidad porque se ha convocado al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Es el ámbito en el cual se negocia ese salario mínimo entre representantes de los empresarios, de los trabajadores y el Estado Nacional. Ya desde antes de las PASO el gobierno venía diciendo que iba a convocar este consejo. Luego de las elecciones y en esa semana tan complicada de corrida cambiaria y anuncio de supuestas medidas de alivio, el 13 de agosto volvió a decir que iba a convocar este consejo y bueno, recién este viernes está previsto que sea la reunión. Ahora sí viene el consejo. Ahora viene el consejo, que está bastante atrasado porque la verdad es que es habitual que todos los años a partir de junio, julio existe una actualización del salario mínimo. Bueno, ahora ya estamos a fines de agosto, casi en septiembre. Y vamos a aprovechar para hacer un repaso de qué ha pasado con el salario mínimo a lo largo del gobierno de Cambiemos. Lo primero para resaltar es que el salario mínimo es una política de ingresos fundamental, así fue entendido durante el gobierno kirchnerista, especialmente al momento de salir de la crisis. Después de la explosión de la convertibilidad, hubo una duplicación del poder adquisitivo del salario mínimo entre 2001 y 2011, que es importante porque permite la recuperación de los salarios de más abajo. Y eso además está probado que tiene impacto no solo sobre los salarios registrados, sino también sobre los salarios no registrados. Actúa como una referencia que impacta en general en los ingresos bajos. Ahora, este salario mínimo viene sufriendo un deterioro muy fuerte desde el inicio del gobierno de Cambiemos. ¿Te puedo cortar un sí, segundo, cómo no. Mariana? ¿No nos puedes definir qué es el salario mínimo? ¿Qué comprende el salario mínimo? Bueno, el salario mínimo en términos legales es la mínima remuneración que debería percibir un trabajador soltero sin carga de familia. Así es como está definido en la norma. Yo trabajo 40 horas semanales, 8 horas, y tengo 8 que horas percibir diarias. por lo menos esto. Siempre que tengas esa cantidad de horas y estés bien. en un puesto registrado, porque es lo que se puede controlar. Si trabajás menos horas hay un proporcional también, o sea, queda regulado tanto el trabajo de jornada completa como el trabajo de jornada parcial también. En los hechos, la fijación del salario mínimo lo que hace es ponerle un piso al salario, ¿no? Y tiene impacto sobre todo en aquellas actividades de salarios más bajos, pero también en los mínimos de convenio. Es una referencia que se tiene en cuenta en otras negociaciones y también es una referencia para otras variables de la economía que están atadas al salario mínimo. Por ejemplo, el piso del salario docente es un porcentaje sobre el salario mínimo. El valor que representa el que se llama salario social complementario es la mitad del salario mínimo. La jubilación mínima está atada también al salario mínimo, así que la verdad que este valor de referencia implica actualizar el salario de los que ganan menos y también otros sectores económicos. Perfecto. Bueno, ahora este piso viene mal. Este piso tiene, desde que inició Macri, 3 años y medio han transcurrido de caídas muy significativas. Hubo un retroceso, ahí lo tenemos en la pantalla, en términos anuales, de 5,2% en términos de poder adquisitivo, o sea, lo que fue perdiendo contra la inflación en 2016. Una pequeña variación, casi empate en 2017, una caída de 11,1% en 2018. Y el primer semestre solamente de 2019 iba perdiendo en términos interanuales 17,1%. Sobre todo fueron muy fuertes las caídas más recientes de la mano de la aceleración inflacionaria, como pasó en general con los salarios, pero la caída es bastante más fuerte que la del
salario promedio. Y hay que recordar que tanto en 2017 como en 2018 este salario mínimo no surgió de una negociación en el marco de ese consejo porque no se llegó a ningún resultado, sino que fue fijado unilateralmente por el Ministerio de Trabajo. Así que se puede leer como un reflejo directo de una política del gobierno, este valor del salario mínimo. En 2018, la última vez, se actualizó 25%. Y la inflación interanual está arriba de 54%. Recordanos la cifra. Sí, arriba de 54%. Claro, pero fue en dos tramos. Yo digo, Sí. yo participé, vengo participando del Consejo del Salario Mínimo y me acuerdo que llegaba a 12.500 y fue en dos tramos. En tres tramos. En tres tramos, perdón. Tenés razón. Estaba en 10.000, pasó a 12.500. Se había dicho que iba a pasar a 12.500 recién en junio. Y terminaron adelantando ese aumento a marzo ante la evidencia de que estaba quedando muy, muy detrás de la inflación, pero no se evitó, de todos modos, que perdiera frente a la inflación. Ahí tenemos otro gráfico que lo muestra mes a mes y se puede ver bastante patentemente como en julio de 2019 el salario mínimo viene con una pérdida interanual de casi 19 puntos y si lo comparamos con noviembre de 2015, o sea, antes de que asumiera Macri, está 32,5% abajo. Esto es, perdió un tercio prácticamente, es como perder 4 meses de salario en un año, digamos, si nos comparamos con lo que era el salario mínimo en 2015. Deja de servir como referencia, como piso para los salarios, o en todo caso ese piso se va deteriorando demasiado. Ha trascendido que para este viernes el gobierno iría con un valor de aumento de 35%. Se dice 35% y se dice 16.000 pesos, que no son lo mismo, porque 35 da 16.875. Pero bueno, aún si fuese ese valor o si el gobierno pretendiese que se impusiera ese valor, hay que pensar que en diciembre vamos a estar 14% abajo de noviembre de 2015. O sea, esto no implica, como es claro, ganarle a la inflación, implica seguir manteniendo valores muy inferiores a los de 2015. Y contra esto, las centrales sindicales, por lo que se ha dicho también, están pidiendo otro valor de referencia, que es el de la canasta básica que marca la línea de la pobreza, que está prácticamente en el doble. Está casi en 32.000 pesos en el mes de julio para una familia tipo y para septiembre, teniendo en cuenta el aumento de precios que está teniendo en estos días, en 34.000 pesos. Así que muy, muy lejos de la realidad que existe, del deterioro que tenía el salario y muy lejos de estos números que se barajan como posible faro por parte del gobierno. Hemos tenido acuerdo con los compañeros de las distintas centrales sindicales para pedir estos valores que vos estás diciendo. Obviamente que nos van a decir ni de cerca, pero también es cierto que no va a haber acuerdo. En algún momento la falta de acuerdo entre las centrales sindicales terminaba llevando a la firma de algunas centrales sí y otras no, el salario mínimo, o a salarios mínimos que estaban muy por debajo de las necesidades reales. Acá hay un valor importante, que es que el conjunto del movimiento obrero va a decir, no, mirá, esto no alcanza. Y son cosas que no se reflejan en el periodismo en general y en los medios en general, sino que, y uno podría decir, si yo gano más que el mínimo, ¿en qué me modifica? Y sí, te modifican que te tira para abajo tu salario, el salario de tu compañero, y cuando un gremio, cuando nos estamos sentando a una paritaria, el salario mínimo es una referencia. Y si está deprimido como está, es muchísimo más difícil alcanzar valores mucho más significativos. Y esto el periodismo tampoco lo refleja, porque no le interesa reflejarlo. Y viene a cuento porque hoy tenemos uno de los invitados, que ya es invitado habitué del programa. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Claudio? Escuchaba con atención y digo, podemos reproducir este programa desde el arranque del macrismo hasta ahora y no hay nada de qué arrepentirse en el diagnóstico de lo que venía, ¿no? Porque absolutamente. fuimos describiendo paso a paso. A mí
recordaba mucho tu planteo inicial, el editorial que hacías, y digo, esto es lo que Claudio mismo advirtió hace 2 años que iba a pasar y que comentamos aquí con varios compañeros lo que podía pasar. ¿No pensás a veces que nos quedamos un poquito cortos? ¿No? ¿Quedamos un poquito cortos? Y yo creo que siempre, Sí, la oligarquía siempre nos sorprende con algo mejor. Sí, terrible. Pero hablábamos de periodismo y hablábamos de un libro que vos me trajiste al principio, al inicio del programa, y que tiene que ver con un periodista en serio, ¿no? Con Rodolfo Walsh. Y es el recuerdo de varios periodistas que fuimos convocados por la gente de Indómita Luz para opinar, hablar, recordar, historiar a Rodolfo Walsh. Y me pareció una buena idea porque en este periodo donde realmente la comunicación está en discusión, ¿no? Sí, sí. Hay que tomar los mejores ejemplos de nuestra historia. Entre los mejores ejemplos, Scalabrini es el mejor periodista de investigación de nuestra historia, Jauretche es el mejor analista político, Walsh es el mejor periodista. Y debemos ser justos y Walsh se jugó la vida y dio la vida por ir adelante con la verdad y con la justicia. Y bueno, no hay que... En realidad nadie se muere hasta que no se lo olvida, ¿no? Y yo creo que en eso Rodolfo Walsh tiene garantizado un sitial muy importante. Le damos la bienvenida también a nuestro segundo invitado del día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y estamos acá tratando de Gracias por la invitación, por supuesto. No, por favor. Iniciamos el programa diciendo, vamos a circular todo este tiempo y el que viene entre la necesidad de la reivindicación salarial laboral y la posibilidad de elaborar una estrategia hacia adelante, una estrategia de país, una estrategia en el modelo social, político y económico. Los sindicatos tenemos en ese sentido un doble carácter, ¿no? Hasta dónde nosotros salimos a exigir y a pedir y hasta dónde tenemos una visión más estratégica. Bueno, lo que explicaba Mariana recién influye sobre todo el mercado interno, porque implica, si el trabajador no cobra bien, hay menos compras en el comercio, menos producción en la industria, es un círculo. Cada pedido de un sindicato debe ser visto por la sociedad como una posibilidad abierta para todos. ¿Qué pensás? Te escuchaba, bueno, quien les habla negoció paritarias personalmente 12 años y las negocia. En este caso mi contraparte Walter Correa y Ernesto Trigo, con quienes hemos negociado. Y la realidad es que el empresariado pyme, las empresas pymes crecen en un contexto de discusión de redistribución del ingreso, ¿no? Hoy estamos en un escenario complicado porque la etapa que viene definitivamente tenemos que discutir un alza importante de los salarios. Esto es real para volver a prender las máquinas. Hoy el gran objetivo nuestro es volver a prender las máquinas. 50% muchos sectores del uso de la capacidad instalada, 58,4% el general. Pero los mano de obra intensiva están abajo del 50%. Vos las volvés a aprender con mercado interno, bien lo marcaste vos. Y por supuesto que vamos a tener que pensar ahora, y más que no, ahora hay que llegar a fin de año. Tanto el tema de los trabajadores, nosotros nos vamos a tener que sentar a negociar de vuelta. Esto va a suceder. Pero esto es llegar al otro lado. Ahora sí vamos a tener que pensar en un esquema de pacto social, llamémosle, de un lugar donde nos sentemos a discutir sindicatos, el Estado, porque la realidad es que las empresas pymes llegan muy justas para dar un aumento importante, pero ese aumento se tiene que generar porque no se prenden las máquinas. Entonces me parece que es el momento, una de las primeras medidas que nosotros plantearíamos desde la Confederación General Empresaria es este esquema de pacto para discutir toda esta política que además no solo implique salarios, sino que implique administración del comercio exterior, tasas al 15 al 20%. Digo, no, yo pensaba, justo hablaba en el programa recién y decía, tasas, si te bajan la tasa al 30 es maravilloso. Y sí, pero una tasa al 30 de manera es inviable. ¿Está bien? Entonces nosotros teníamos tasas al 15, 18%. Fíjate de qué te hablo. Entonces es un todo la discusión. Cuando vos decís tasas, ¿estás diciendo posibilidad de conseguir dinero? Un montón de cosas, porque la tasa te implica, y esto es economista, Melanie sabe mucho más que yo, pero te implica enfriar la economía. Pero en la vida real me significa reventar cheques. Un cliente me manda cheque a 60, 90, 120 días, vas al banco, hoy 74,5%, 73% cambió de la mañana. Entonces vos llevas a 90 días 100.000 pesos, te dieron 80.000, 800 y pico. Entonces perdiste la rentabilidad.
En este escenario, hace una semana atrás, sale el presidente a hablar de la manera en que habla, ¿y qué sucede? Los cheques que habíamos dado nosotros, nos tenían que mandar los cheques, con eso, o sea, se devaluaron, ahí perdimos un 20 o 25%, porque no compramos el mismo insumo. Estoy tratando de llevarte a la vida real, cuando nos dicen dónde perdemos competitividad. ¿Cuál es la falsa discusión que impuso el gobierno? Que el problema nuestro son los costos laborales. Y este es un trabajo hacia adentro del empresariado también, ¿eh? Ojo. Ahora, cuando vos te sentás a discutir, es tarifas, es tasas, es importaciones y es consumo. ¿A dónde escuchaste que una Cámara Pyme salga a pedir una reforma laboral? Sin embargo, se instaló que es el gran problema de los argentinos. Bueno, esta discusión no solo es política, sino que es cultural también. Obviamente. ¿Qué pensás de esto, Gabriel? Bueno, claramente, vos sabés que las empresas medianas y las cooperativas en la Argentina forman parte central del Producto Bruto Interno y del nivel de empleo. ¿Qué significa esto? Lo que quiere el gobierno a través de la demagogia es identificar socialmente a los medianos con los grandes para que digan, me cuesta mucho el trabajador. Se confunde el sentido de costo con el de inversión. En realidad, y esto es bueno para empezar a discutir lo que viene, hay que hablar no con alguien desprendido de AEA o alguien desprendido de UIA. Está bien, no hay por qué cerrar las puertas al diálogo a nadie, pero hay que hablar con las pequeñas y medianas empresas, con el movimiento obrero y con las pequeñas y medianas empresas. Y aprovecho para decirlo porque se mencionó a José Bergelbar, ¿no? Con gran tino, con gran acierto, se mencionó a Gelbar. Sí. Bueno, una empresa mediana en la Argentina, una cooperativa en la Argentina, ya no tienen nada que explicar. Han sobrevivido 3 años y medio con el Estado en contra, porque se decía, están subsidiadas, hay que apoyar las tarifas especiales. No, acá lo único que se recibió fue un aumento de tarifa. Y las que sobrevivieron hasta ahora tienen derecho a decir, en el próximo plan económico yo participo. Sí, además tienen anticuerpos, ¿no? Las que sobrevivieron, digo, están... Ahora, sí, pero no merecimos pasar, fue muy doloroso este proceso, no, esta etapa. Absolutamente. 20.000 pymes cerradas, 142.000 empleos. En el cuero, muchos de los que hablan, terrible. Muchos del gobierno no tienen ni idea lo que es hablar con un tipo y reducirle horas, lo que es suspender un día, lo que tenés que despedir a alguien, aún indemnizándolo. Sí. Porque no es barato indemnizar, ¿eh? Eso de achicate, vino un gobierno así, achicate, bueno, decir la realidad, no es así. Bueno, la gente, si más o menos tenés las cosas como tienen que ser, las tenés que indemnizar. Entonces, pero además, no vivieron esa situación del día a día. Por eso te digo que nombraron a Gelbar, sí, por supuesto lo reivindico, pertenezco a una agrupación que se llama así. Y creo, y me parece, que la etapa que viene ya la tenemos que mirar de otra manera. Nosotros podemos volver a prender las máquinas, y es la única revancha que yo me doy. Cuando me hablan de revanchismo, cuando me hablan de esas cosas, mi revancha va a ser volver a prender las máquinas, volver al 75-80% del uso de la capacidad instalada. Porque para esta gente, que nosotros volvamos a poner un proyecto industrialista arriba de la mesa, la verdad que es una victoria para nosotros. Sí, ¿no? Son personas que, por un lado, no toman el colectivo, no tienen una vida, no han sido despedidos de un trabajo, pero además tampoco han sabido organizar una planta productiva. No tienen la menor idea. Manejan oficinas de broker y 4 especuladores más. 3 o 4 pibes que utilizan la computadora. Y están al frente del Estado Nacional. No tienen conocimiento de lo que es comprar un galpón, instalar las máquinas, contratar los trabajadores, dialogar con los gremios. Eso me parece grave porque estamos en manos de gente que solo especula. Absolutamente solo especula, pero además toda la condición está dada para especular, porque vos cómo igualás el hecho de todo el trabajo, la planificación y la dedicación que vos describiste en forma muy sintética, ¿para qué voy a hacer todo esto? Si caso la guita, la pongo en la bicicleta y veo cómo, y en algún momento explotará, pero salvo la guita acá. Digamos, es un modelo absolutamente vicioso. O sea, de ninguna manera, salvo una persona que quiera hacer patria, ¿no? Va a decir, che, voy a empezar ahora con un proceso productivo en esta condición. Me imagino los que están, el sufrimiento que deben de tener y la situación que están enfrentando, más allá de lo que vos marcaste, que es importante, el hecho de despedir o suspender a un trabajador es un hecho terrible. Terrible para el trabajador, pero entiendo que también para aquel que es consciente que está cumpliendo una función social. Aportaste a las máquinas. Mira, a mí me tocó recorrer mucho la provincia de Buenos Aires estos 2 años y medio, y yo me llevé una experiencia increíble y me quedó grabado algunas cosas que vi, máquinas tapadas con un plástico, y levantamos el plástico y decían las chapas, 2013,
2015, 2016, maquinaria nueva. Bueno. Esto de que las inversiones, las pymes no hacen inversiones porque viven del Estado, crearon, no, pero por supuesto, igual que la frontera estaba cerrada. Mi sector, 28 millones de productos me entraron en 2015, de manufactura de cuero, marroquinería y demás. El problema es que hoy tengo 62. Yo no me planteo un esquema de frontera cerrada. Esto es lo que te pone en la cabeza y te pone en un lugar que nosotros, lo mismo que la reforma laboral, lo mismo que los costos de logística. ¿Cómo no voy a coincidir con el presidente en que Argentina tiene un gravísimo problema de costo de logística? Pero estamos de acuerdo. El problema que para él son los salarios y para mí son el 80% de la estructura es combustible, son peajes, 2 variables que regula el gobierno. Entonces yo coincido en que hay un problema en la logística y nosotros tenemos que ir a discutir cómo volvemos a ser competitivos, cómo tenemos una estructura productiva que realmente sea competitiva, y no es vía ajuste de salario. Ahora, la variable, por ejemplo, esto que decíamos, logística, escúchame, hay que parar con los aumentos de combustible y de peaje y demás, porque de verdad te hacen a toda la estructura de costo, que hoy significa entre un 20 y un 22%, dependiendo del sector, de tu estructura productiva. Es interesante y se puede dar un debate interesante. Nosotros, los sindicatos, no tenemos problema en discutir productividad, ¿eh? Ningún problema en discutir productividad. Lo que no queremos es que productividad se confunda con pérdida de conquistas, pérdida de derechos o aumento de la carga de trabajo, porque sí. Si la patronal dice, miren, yo necesito mayor productividad, perfecto. Si yo necesito otro tipo de elaboración y organización del trabajo, perfecto. Ahora, vos invertís y nosotros invertimos en capacitación, invertimos en todo lo que tengamos que hacerlo. Los sindicatos estamos de acuerdo en eso, no nos negamos. Se nos acaba el tiempo, la verdad que el programa se nos hizo muy corto. Podemos seguir esta charla en otro programa, los comprometemos porque me parece que en esta discusión está el futuro de lo que se viene y de las respuestas que tenemos que tener. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Chau, chau.